Un saludo reciban todos ustedes. Hoy día vamos a hacer un repaso acerca del enfoque por competencias, haciendo énfasis en un ejemplo para que sirva de referencia, algo así como de guía para el trabajo que deben realizar en esta actividad 8 y 9. Entonces les invito a seguir esta breve introducción y ejemplificación para que podamos tratar de redondear algunas ideas relativas a lo que es el enfoque por competencias y la formulación y desagregación de una competencia. El enfoque por competencias es parte de toda una tendencia que se ha dado en la educación en general para tratar de encontrar alternativas a las formas de hacer procesos de enseñanza-aprendizaje de manera tradicional, sin resultados, con muchas dificultades, donde los énfasis se ponían básicamente en los educadores, en los contenidos, en la institución, en las herramientas, etcétera, etcétera, pero se notaba que pues el desempeño de las personas que cursaban carreras universitarias especialmente al momento de ejercer su profesión pues no podían desempeñarse de manera idónea en la realidad, resolviendo problemas de la realidad. Entonces, a partir de esta preocupación surge el enfoque por competencias que plantea una suerte de cambio de paradigma, una mirada diferente a la forma de hacer educación, especialmente para lo que es la formación universitaria. Y esto es lo que nos muestra en el fondo este enfoque, ¿no? Es tratar de virar completamente, de dar un giro que nos permita comprender, pero especialmente hacer las cosas de otra manera, hacer educación, hacer formación, hacer desarrollo de capacidades de otra manera a la que tradicionalmente hemos estado acostumbrados en especialmente Bolivia. Y este cambio de paradigmas quiere precisamente transitar desde un patrón, un molde en el que la educación en general está enmarcado, que hace énfasis en la enseñanza, que tiene como protagonista al docente, cuya principal herramienta y además resultado pretende a partir del discurso y que se plantea como un ideal el lograr que todos aprendamos y seamos como una sola persona en función de un determinado modelo, ¿no? Nos plantea una suerte de uniformidad de ciudadanos ejemplares y honorables en una sociedad que supuestamente está guiándose base a patrones de desarrollo. Entonces, el enfoque por competencias plantea mirar las cosas de distinta manera y plantea trasladar nuestra preocupación y nuestra mirada en lugar de la enseñanza hacia el aprendizaje. Y eso significa asumir que el protagonista de este proceso debe ser fundamentalmente el estudiante, donde el docente, el maestro, la maestra, tiene que convertirse en un facilitador para que este protagonismo pueda generar un conjunto de procesos de aprendizaje. El énfasis que tiene este enfoque es fundamentalmente en la acción, es decir, en hacer, en desempeñar, en resolver cosas que pretende superar ese conocimiento discursivo enciclopédico del modelo anterior y además acepta pues que todos somos distintos, cada uno tiene capacidades, inclinaciones, intereses distintos que pueden ser resultado de una herencia familiar, de un contexto determinado o responder a inclinaciones que uno va desarrollando o que va encontrando. Entonces, el enfoque por competencias nos plantea el cambiar nuestra mirada, nuestra forma de entender y fundamentalmente nuestra forma de hacer educación, en este caso para la formación universitaria. Ahora bien, ¿qué podemos entender entonces como competencia? Este es un término está siendo todavía debatido y que seguramente va a ser debatido, tiene distintas
connotaciones se entiende de distintas maneras. Sin embargo, quienes han impulsado este enfoque nos dan una serie de pistas que nos permiten entender qué sería una competencia en esta idea de hacer un cambio de paradigmas en la acción educativa. Lo que se entiende por estas experiencias que se han desarrollado es que una competencia es básicamente la capacidad de acción y de interacción que debe tener una persona luego de un proceso de formación. Esa capacidad de acción y de interacción debe ser sobre el medio natural, el medio físico, el medio social, es decir, en un contexto concreto, específico y determinado. Uno tiene que actuar en un determinado contexto. Pero esa capacidad de acción y de interacción, acción con el medio o interacción en sociedad, debe ser pues eficaz y debe ser eficiente. Es decir, debe demostrar cierto tipo de resultados al momento de realizar dicha actividad. También debe permitir resolver problemas y enfrentar situaciones, porque una acción, por muy eficaz y eficiente que sea, que no resuelva problemas, que no permite enfrentar situaciones para encaminarlas o facilitarlas, pues se puede quedar a mitad de camino. También esta capacidad de acción y de interacción con el contexto y con un entorno social no impide o no minimiza o no elimina la realización de las metas propias. Es decir, una persona al desenvolverse en un medio determinado también debe pensar en su formación, en su crecimiento personal, en su superación, tomando en cuenta este como uno de los aspectos importantes de esta capacidad. El hecho de actuar de esta manera le permite entonces a la persona, al profesional, crear productos, procesos, acciones, interacciones que sean pertinentes a las necesidades socioculturales de su entorno. Es decir, plantea precisamente la posibilidad de que una persona pueda generar este tipo de productos o de procesos que sean útiles para el contexto donde está viviendo. Y finalmente se entiende que esta capacidad de acción y de interacción debe estar sustentada por la generación de consensos, es decir, debe ser una actuación que incorpore las miradas, las acciones de otras personas y que se convierta en una acción colectiva a partir precisamente de haber generado un consenso. Y esta forma de entender lo que es la competencia ha sido formulada por inicialmente las personas que han desarrollado este enfoque, Sergio Tobón, Luis Pimienta y otros, y que dan una conceptualización, una aproximación a lo que debe entenderse como competencia. Y se entiende de esta manera, ¿no? La competencia como es una actuación integral, debe ser un desempeño, una macrohabilidad que demuestre que uno sabe hacer algo, no que solamente conoce algo, sino que fundamentalmente sabe hacer algo. Y este saber hacer algo significa que son pues actuaciones, significa que son análisis, que son procesos de resolución de problemas, a partir de la articulación de tres tipos de saberes, es decir, una actuación integral incorpora estos tres tipos de saberes. No es posible pensar en una actuación que haga una persona en un determinado contexto que lo pueda hacer prescindiendo de algunos de estos saberes. Y estos son el saber o el conocer que incluye el manejo de datos, de hechos, de conceptos, de principios, de teorías, incorpora el saber hacer, que son básicamente las habilidades y destrezas que uno muestra en su desempeño, y por otro lado también incorpora el saber ser, que son fundamentalmente las actitudes que uno asume y los valores que traduce después en actitudes esta persona al momento de hacer una intervención. La articulación de estos tres saberes permite a la persona que está actuando en la realidad lo pueda hacer con idoneidad. Esto supone actuar con eficacia, con eficiencia, con efectividad y con pertinencia, que son referentes que nos permiten saber que estamos actuando de manera idónea. También la articulación de estos tres saberes nos permite actuar con compromiso ético y con responsabilidad, es decir, básicamente es asumir las consecuencias de nuestros actos. Debemos comprometernos con
lo que estamos haciendo. Y también el actuar de esta manera, el incorporar estos saberes, incluye o está orientado a una mejora continua de nuestro desempeño, donde nosotros podemos transformar y perfeccionar no solamente nuestros saberes, sino también nuestro desempeño en la realidad. Y todo esto lo debemos hacer, toda esta actuación integral, actuaciones integrales que hacemos permanentemente, se realizan pues en un contexto complejo, es decir, en esa forma de entender la realidad que nos ha mostrado Edgar Morin, donde el todo se incorpora en las partes y las partes se articulan en el todo. Entonces no es posible, por esta misma razón, entender que uno puede actuar solamente con un tipo de saber o conocimiento y solamente en una partecita de la realidad. Normalmente las actuaciones que hacemos son así de integrales en un contexto que siempre es complejo y dinámico. Ahora bien, a partir de estas referencias se conoce que las competencias son de tres tipos o de tres niveles. Están, por una parte, las competencias básicas que toda persona debe tener, debe saber para desarrollar su vida en nuestra sociedad. Por esto estas competencias básicas son pues las imprescindibles para que una persona pueda vivir en la sociedad y que pueda actuar en cualquier ámbito a lo largo de toda su vida. Y estas competencias básicas son, por ejemplo, la comunicación oral y escrita, es decir, uno no puede vivir aislado, el tratamiento de la información, el manejo de las TICs, y otras que hacen a nuestro desempeño cotidiano. Este tipo de competencias, que son básicas y que todos debemos tener, son pues la base para formar las otras competencias. Estas competencias normalmente uno las va desarrollando en la familia, pero va profundizando en ellas en lo que son las escuelas y colegios, y donde adquirimos cierto tipo de aprendizajes o desarrollamos cierto tipo de aprendizaje que nos permiten precisamente resolver temas cotidianos. Entonces, como son competencias básicas, sirven para desempeñarnos en los lugares donde vivimos, con las personas con quienes convivimos a lo largo de toda nuestra vida. Luego están las competencias genéricas, que son adquiridas por las personas que tienen las competencias básicas. Y estas competencias genéricas son comunes a varias ocupaciones o a varias profesiones. Por ejemplo, saber diseñar proyectos, saber realizar investigaciones, saber trabajar en equipo, saber el manejo de la gramática, operaciones básicas de cálculo, etcétera, etcétera, son competencias que debemos tener todos los profesionales que hayamos estudiado en la universidad o fuera de la universidad, porque esto nos permite el desempeño en cierto tipo de ocupaciones. Por eso es que no están ligadas a una ocupación en particular. Nos permiten actuar en distintos entornos laborales, aumentan nuestras posibilidades de desempeñarnos en distintos puestos y además que favorecen a que uno pueda gestionar mejor la función que cumple en una determinada institución o empresa. Y estas competencias se adquieren en procesos ya más sistemáticos de enseñanza-aprendizaje, en institutos superiores, en educación secundaria, en la universidad, en las normales, etcétera, etcétera. Y finalmente están las competencias que son más específicas o denominadas por algunos ya las competencias profesionales, más propiamente vinculadas a la ocupación o la profesión que ha adquirido cada uno. Entonces, por esa razón son pues competencias específicas y especializadas para determinada carrera. Y estas son adquiridas por los que tienen las competencias genéricas. Entonces, hablar por ejemplo del diseño estructural para la infraestructura urbana no lo puede tener cualquiera. Eso lo tiene un determinado tipo de profesional vinculado, por ejemplo, a la ingeniería civil o a la arquitectura. La neurocirugía es una especialidad que incluso no todos los médicos pueden hacer, sino que es quienes se hayan dedicado específicamente a esta área. La gestión ambiental, que es un tema tan controversial y actual, tienen que hacer pues las personas que han tenido una formación en este campo, o la nanotecnología, que es una materia súper especializada y que es un desafío para nuestra sociedad incluso en este momento. Entonces, este tipo de competencias pues son específicas para un determinado tipo de profesional. No lo puede hacer otro, aún tenga una formación general en esa profesión. Y estas se van definiendo de acuerdo al tipo de actividades que va a desarrollar esa persona. Entonces, tenemos estos tres niveles o estos tres tipos de competencias que nosotros vamos
adquiriendo y desarrollando a lo largo de nuestra vida en general y nuestra vida profesional en particular. Ahora bien, este enfoque por competencias plantea la discusión, el debate en relación a contenidos y saberes, a la forma en que se han estructurado los planes de estudio y las materias en función de objetivos y de contenidos o en función de competencias y saberes. Y es importante entonces remarcar un poco la diferencia que tienen estos enfoques. El enfoque por contenidos y por objetivos es como si nosotros tuviéramos todos los elementos que tiene un teléfono celular y los ponemos en una bolsa o los ponemos en nuestra mesa de trabajo. Aún teniendo todos esos elementos, si no están articulados, ese aparato no va a funcionar, es decir, no va a ser propiamente un teléfono celular. Solamente cuando se articulen y empiecen a funcionar los circuitos, entonces tendremos el teléfono celular. De manera tal que el enfoque por objetivos y por contenidos se asemeja un poco a esta figura. ¿Por qué razón? Porque en este enfoque nos han planteado desarrollar saberes o capacidades de manera compartimentada, de manera separada. Podemos haber aprendido conceptos en algún momento, en otro momento procedimientos y en la mayoría de los casos casi el tema de las actitudes no se ha desarrollado. Con este enfoque es precisamente que existen las famosas clases teóricas y las clases prácticas. Es cuando se separa lo intelectual de lo manual, como si fueran dos cosas totalmente distintas y hasta contradictorias. Entonces, el enfoque por competencias pretende superar este otro enfoque que tiene pues sus limitaciones como todos conocemos. Y el enfoque por competencias plantea precisamente la actuación integral que articula los tres tipos de saberes, el saber hacer, el saber ser y el conocer como tal, pero además nos plantea la necesidad de incorporar otro proceso que es el de la metacognición, es decir, el proceso por el cual nosotros debemos darnos cuenta y ser conscientes de lo que estamos aprendiendo, de cómo lo estamos haciendo y de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, porque esto permite precisamente la mejora continua del aprendizaje y de la acción. Entonces, a partir de estos elementos conceptuales, de estos referentes que hemos visto muy rápidamente, vamos a plantearnos aplicar este proceso de formulación y desagregación de una competencia en base a un ejemplo que tiene que ver con renovar un poco la mirada y la acción de los docentes para el ejercicio precisamente de los procesos de enseñanza-aprendizaje que están a nuestro cargo. Y lo vamos a hacer a partir de lo que yo he llamado, lo que podría ser una asignatura que se denomina producción de textos educativos, en el entendido de que hay necesidad que para nuestras clases, nuestros estudiantes puedan tener un material que sea útil para su profesión, que sea útil para el proceso de enseñanza, pero fundamentalmente sea útil para su proceso o sus procesos de aprendizaje. Y entonces, como ustedes han podido revisar la bibliografía, existe una secuencia para el desarrollo de esta actividad. Para formular y desagregar debemos primero identificar la problemática de la asignatura, que es básicamente contextualizar, es indicar la situación problemática que queremos resolver con esta propuesta que estamos haciendo, y esto incluye un breve diagnóstico de la situación que atañe a esa asignatura y la enumeración de algunas acciones, tareas que debería hacer el futuro profesional para enfrentar esta situación problemática identificada. Luego se sigue con la redacción propiamente dicha de la competencia, que tiene una lógica interna en su redacción, es decir, nos plantea que debemos formular a partir de un verbo de desempeño, porque se trata de una acción que debe realizar el futuro profesional, por eso se empieza con un verbo de desempeño, luego un objeto sobre el que recae la acción del verbo, una finalidad que apunta a resolver el problema identificado y la condición de referencia que nos da el elemento evaluativo para saber si se está realizando bien o no lo que se plantea en el verbo de desempeño. Luego viene la desagregación de esa competencia, que inicia precisamente con identificar qué elementos son necesarios para lograr esa macrohabilidad. Entonces aquí hay que identificar la cantidad de elementos que sean necesarios para tener esta macrohabilidad de manera completa
compacto. Luego viene el momento de la formulación de criterios de desempeño y de evidencias, es decir, de los parámetros, de los criterios que nos van a permitir hacer el seguimiento y evaluar los resultados del proceso que estamos desencadenando. Y las evidencias son como las pruebas que nos dan la información del desempeño de los estudiantes para verificar si efectivamente se está encaminando bien el proceso. Y finalmente cierra esta secuencia la definición de saberes, es decir, qué tipos de saberes son necesarios para lograr o para desarrollar la competencia, tomando en cuenta los elementos de competencia y los criterios de desempeño y las evidencias que hemos planteado. Entonces, siguiendo esta secuencia lógica, vamos a ponernos a hacer el ejemplo que hemos planteado. Para esta asignatura de producción de textos educativos, yo he señalado e identificado 3 de varios otros problemas que pueden existir, que en este caso sirve para mostrar cómo funciona este procedimiento. Entonces yo identifico el problema que me permite justificar la necesidad de esta materia con estos elementos. Yo digo por una parte que la mayor parte de los docentes utiliza material bibliográfico, sea físico o digital, cuyos contenidos no siempre se adecuan a los propósitos de su asignatura, por varias razones, sea que hayan sido hechos en otro contexto, sea que no estén actualizados, sea que tengan un tratamiento bastante denso, es decir, son materiales que sí los podemos utilizar, pero que no necesariamente pueden estar adecuados directamente a lo que se quiere hacer con la asignatura. Un segundo apunte que tengo en este caso, yo digo que los libros o textos voluminosos que están a disposición en el mercado no siempre son adquiridos por los estudiantes y esto pues limita las posibilidades de su aprendizaje. Es mejor siempre que todos tengan el material a su disposición y lo puedan trabajar. Y un tercer elemento que anoto es que los materiales utilizados son generalmente de lectura y no tienen actividades, en la mayor parte de los casos, que promuevan la intervención de los estudiantes, es decir, la interacción del estudiante con el material que se está desarrollando. Entonces, esta es mi descripción de lo que pasa en las asignaturas, en las clases, y por eso yo planteo la necesidad de que se puedan desarrollar una materia para la producción de textos educativos. Y por eso hago el siguiente listado para identificar pues cuáles son las tareas, funciones o procesos que debería manejar el futuro profesional de una carrera que curse esta asignatura. Por una parte, tiene que identificar y seleccionar el material bibliográfico más adecuado para la asignatura, tiene que definir un plan global de la asignatura y el lugar que le va a asignar al material elaborado dentro de ese plan. Puede ser que este material sea la columna vertebral de todo su plan global. O puede ser que tenga un lugar menos importante, pero tiene que haber una definición dónde lo va a ocupar al material. Luego, otra tarea que tiene que hacer es elaborar la estructura general, la guía de contenidos y la guía de actividades de ese material. Luego tiene que saber redactar distintos tipos textuales para ofrecer esta variedad que se pretende a los estudiantes. También tiene que tener criterios de diseño gráfico para poder distribuir pues los contenidos y los gráficos dentro de un texto, porque nosotros hemos dicho que los textos que tenemos son en muchos casos textos, no tienen gráficos, no tienen dinámica, no tienen color en muchos casos, y este es un elemento importante. Y finalmente yo digo que otra de las cosas que tiene que saber el futuro profesional es que pueda identificar pues los lugares, los precios, cómo va a negociar la impresión de los textos que va a producir. Entonces, para mí estos elementos son importantes, pueden haber otros, pero con esto estamos mostrando que en esta parte de contextualización identificamos el problema y además identificamos de manera general aquellas tareas, funciones y procesos que el futuro profesional tendría que realizar con la materia que estamos planteando. Luego viene un momento importante que es la redacción de la competencia y aquí vamos a recuperar lo que hemos visto en el texto, es la articulación de estos 4 elementos para la redacción del texto. Primero está el verbo del desempeño, que tiene que ser lo más importante en la competencia porque precisamente
se trata de especificar la macrohabilidad. Entonces, el verbo que escojamos tiene que reflejar una actuación evidente en la realidad, una acción concreta que sea lo suficientemente amplia para que incorpore los elementos de competencia. Debe redactarse con un solo verbo, en tiempo presente y en modo indicativo. Esta es la forma de hacer la redacción del verbo. Luego viene el objeto, que es fundamentalmente el objeto o la situación sobre el que recae la acción del verbo. Luego está la finalidad, que es la especificación de para qué actuamos, para qué hacemos la acción que indica el verbo. Porque esto tiene que indicarnos que estamos encarando o estamos resolviendo un problema que hemos identificado. Y finalmente está la condición de referencia, que, como su nombre indica, nos permite establecer si el desempeño se está realizando bien o no. Por eso son parámetros que nos tienen que dar pistas acerca de la idoneidad en la actuación del futuro profesional. Y en el caso de mi ejemplo, yo he planteado o he redactado de la siguiente manera. Dice, produce textos educativos para mejorar las actividades de aprendizaje de los estudiantes de su asignatura con contenidos actualizados y actividades adecuadas a los propósitos de la asignatura. Donde entonces produce es el verbo, textos educativos es el objeto, para mejorar actividades de aprendizaje de los estudiantes de su asignatura es la finalidad y con contenidos actualizados y actividades adecuadas a los propósitos de la asignatura es la condición de referencia. De esta manera yo planteo o redacto o formulo mi competencia para la asignatura que estoy trabajando. Ahora bien, ¿cómo se hace la desagregación, que es el momento posterior a redactar la competencia? Esto es importante porque esto permite asumir este enfoque integral de la competencia. Una competencia tiene que estar articulada con actuaciones menores. Una macrohabilidad tiene que incorporar actuaciones más pequeñas que articuladas entre sí van a dar esa actuación integral. Y cada actuación concreta o más pequeña entonces es un elemento de competencia. Entonces tenemos que identificar tantos elementos de competencia como sean necesarios para lograr esa macrohabilidad, ese macro desempeño que estamos planteando en nuestra competencia. Y cada elemento de competencia da lugar a una unidad de aprendizaje o a una lección, como se conoce comúnmente ahora. Y cada elemento de competencia se desagrega a su vez en criterios de desempeño y en evidencias, que son las pautas que nos permiten evaluar el logro de ese elemento de competencia, y también se desagrega en saberes, los saberes que hemos visto, saberes conceptuales, saberes procedimentales y saberes actitudinales. Entonces, toda esta ingeniería de elementos son los que hacen a este enfoque por competencias, donde la competencia es básicamente el resumen de lo que queremos hacer. Y en el ejemplo que estamos trabajando entonces, voy a tener el cuidado de la forma de redactar un elemento de competencia. A diferencia de la competencia, el elemento de competencia se redacta con un verbo de desempeño que tiene que ser una acción más pequeña de la competencia, el objeto sobre el que recae la acción del verbo y la condición de referencia. Es decir, en este caso ya no se incluye la finalidad, sino estos tres elementos. En mi ejemplo, yo he identificado los siguientes elementos de competencia. El primero, define la importancia estratégica del texto, tomando en cuenta la competencia de la asignatura. Segundo elemento de competencia, selecciona los contenidos y metodologías de acuerdo a los saberes previstos en la asignatura. Tercer elemento, redacta los contenidos del texto con aplicación de los principios gramaticales y considerando el lenguaje de los estudiantes. Cuarto elemento de competencia, define los criterios para el diseño del texto, sea texto escrito, actividades, gráficos, etc., de acuerdo a los criterios del diseño gráfico contemporáneo. Y quinto, gestiona la impresión de los textos tomando en cuenta calidad y precio. Entonces, si se fijan ustedes, en todos los casos se sigue el orden de redacción: verbo de desempeño, objeto y condición de referencia.
Y en este caso yo he seleccionado 5 elementos de competencia que van a dar entonces lugar a 5 unidades de aprendizaje que tendrán también sus otros elementos que hemos visto. Aquí es importante tomar en cuenta que no hay un límite para la formulación de elementos de competencia. Sin embargo, en función del tiempo que uno dispone para desarrollar una asignatura y otros elementos, uno tiene que identificar la cantidad de elementos que sean manejables y que puedan desarrollarse y que sean realmente los necesarios para desarrollar un elemento de competencia. Estos elementos pueden aplicarse siguiendo un cierto orden o sin que exista un orden, porque se supone que cada uno desde su especificidad va a aportar a la competencia. Pero todos tienen que desarrollarse, porque si falta uno, la competencia va a quedar reducida en su posibilidad, en su potencial. Entonces, de esta manera es que yo formulo mis elementos de competencia. Luego están los criterios de desempeño, que ya vienen a ser parte de establecer las pautas que nos permiten verificar o hacer un seguimiento de cómo estamos desarrollando la acción o las acciones para el aprendizaje, pero fundamentalmente cómo están los estudiantes desarrollando sus aprendizajes en acciones concretas. Entonces, los criterios de desempeño son precisamente eso, son pautas concretas, son pautas observables que nos permiten evaluar el desarrollo o el logro de un elemento de competencia. Como son pautas, nos permiten pues conocer referencias de la complejidad, de la calidad de un elemento de competencia, y esto nos permite, esta información nos permite establecer si la persona es idónea o no es idónea en su actuación. Y existen 3 preguntas, pueden haber más, que nos permiten precisamente o nos ayudan a definir nuestros criterios de desempeño. Una de ellas es cómo sabemos si lo está haciendo bien o no, qué condiciones debe cumplir para considerar su desempeño como idóneo, qué condiciones debe cumplir para afirmar que hace bien lo que está haciendo, y la forma de redactar los criterios de desempeño tiene este orden. Primero se formula el objeto, luego el verbo y finalmente la condición de referencia. En el ejemplo que estamos trabajando, yo voy a, para este caso, trabajar sobre el elemento de competencia que dice, define la importancia estratégica del texto tomando en cuenta la competencia de la asignatura, es decir, aquella capacidad que va a tener el docente al momento de definir qué va a hacer con su texto, en qué lugar de la competencia de la asignatura va a ubicar el texto, cuál es la importancia que le da. Entonces, para saber si está logrando desarrollar con idoneidad este elemento de competencia, yo planteo los siguientes criterios. Primero, los objetivos, contenidos y actividades del texto, que son el objeto, son definidos, que es el verbo, en función de la competencia de la asignatura. Entonces, fíjense ustedes la secuencia que está siguiendo. Primero se pone el objeto, luego el verbo y luego la condición de referencia. Segundo, digo, el texto se constituye en un elemento facilitador de los diferentes elementos de competencia. Y tercero, planteo que el texto recoge la tradición de la carrera para la producción de material de apoyo y estrategias educativas. Es decir, no es una cosa que se saca de la galera de un mago, sino que recoge la rica tradición que puede tener una carrera. Luego se plantea pues la formulación de las evidencias, que son, en términos concretos, son como las pruebas del delito, es decir, son aquellos productos o acciones que nos van a precisamente brindar, contienen la información para poder verificar o establecer en base a los criterios si estamos logrando o no lo que hemos planteado como elemento de competencia o como la competencia misma. Y pueden ser de 2 tipos. Pueden ser productos, que son los que han elaborado los estudiantes, o pueden ser desempeños, que son situaciones donde se observa la actuación, el desempeño de los estudiantes. Tienen que ser situaciones concretas donde ellos actúen en función de lo que se quiere desarrollar. Y como ejemplo, para la materia que estamos trabajando, voy a, en este caso, hacerlo sobre el elemento que dice redacta los contenidos del texto
con aplicación de los principios gramaticales y considerando el lenguaje de los estudiantes. Para ello, yo formulo dos tipos de producto. Un primero que es documento borrador de los 5 capítulos del texto. Eso es lo que los estudiantes tienen que entregarme. Ahí yo verificaré cómo se están aplicando los principios gramaticales. Y segundo, un documento final de los 5 capítulos del texto con las correcciones realizadas. Se supone que yo he revisado el borrador, he hecho correcciones y los estudiantes entonces tienen que volver a entregar ya el texto corregido de manera tal que ya no existan los errores que se habían señalado. Y como evidencias de desempeño, yo planteo también dos para este elemento de competencia. Voy a hacer un coloquio acerca de la aplicación de los principios gramaticales en la redacción del texto. Eso va a ser un coloquio donde participen todos. Yo podré verificar a través de las intervenciones de los estudiantes cómo están aplicando los principios gramaticales cuando redactan su texto. Ellos tendrán que decir en el debate cómo lo están haciendo. Y segundo, un debate acerca del lenguaje usado por los estudiantes. Es decir, la necesidad de incorporar la idiosincrasia de los jóvenes a la forma de redactar el texto. Entonces, aquí generaremos un debate para que los participantes del debate pues viertan sus opiniones y esto permita evaluar, verificar cómo se están entendiendo primero y segundo, cómo se están aplicando, cómo se están usando estos referentes idiosincrásicos en el texto que estamos trabajando. Entonces, de este modo yo planteo mis evidencias para este elemento de aprendizaje. Y luego toca hacer pues ya la formulación de los saberes. Y como hemos dicho, una competencia articula estos tres tipos de saberes. El primero de ellos es el no por ello más importante y que minimiza a los otros, sino por un simple orden, es el que conocemos como saber o conocer o el saber conceptual, que es fundamentalmente lo que la persona debe saber para que pueda desarrollar pues una competencia. Y esto se refiere a conocimiento de conceptos, de principios, de teorías, de datos que necesitamos para actuar en la realidad concreta. Y esto nos remite a cómo se plantea el aprendizaje de estos contenidos factuales, que son básicamente hechos y datos. En este caso estamos hablando de conocimientos que son acabados y unívocos, como por ejemplo las fechas. Un hecho histórico tiene una fecha concreta, eso ya no se puede cambiar. Los ejercicios matemáticos tienen también una secuencia y un resultado. Hagamos las veces que hagamos, llegaremos o debemos llegar al mismo resultado. Esto supone entonces desarrollar procesos de memorización cuando especialmente ese hecho es muy significativo y que sirve para otros hechos o para otros procesos. Es importante en este caso contextualizar las situaciones en los aprendizajes para que se facilite su educación, porque la forma de dar a conocer si uno sabe o no sabe esto es evocarlos, es declararlos, es recordar y decir lo que se nos pide. Y el otro tipo de datos son pues conceptos, son los principios, son las teorías que llevan más tiempo porque estos pues evolucionan, no se quedan estáticos en el tiempo, sino que van cambiando permanentemente. Esto nos tiene que llevar a, más que definir, a explicar los significados, a comprender todos los elementos que tiene este significado, a aplicar estos conceptos a situaciones nuevas y saber diferenciarlos, depende dónde, en qué contexto se desarrollan. Esto nos permite también hacer generalización de acontecimientos, de objetos, de procesos, y esto se lo hace a través o a partir de comprender y analizar los conceptos, los principios, las teorías que estamos trabajando. Entonces, estos son parámetros relacionados con lo que es el saber o conocer o el saber conceptual. Luego está el saber hacer, es decir, el saber procedimental, que son básicamente las habilidades y destrezas que la persona pone en juego para realizar una acción, para realizar una actividad, para resolver un problema, para enfrentar una situación. Y este tipo de saber incluye pues las habilidades de pensamiento, porque para hacer algo uno tiene que tener una secuencia, una comprensión de lo que está haciendo, pero además incorpora la actuación
de destrezas sensoriomotoras, es decir, actuamos con nuestro cuerpo. Y esto nos lleva a preguntarnos cómo desarrollamos estos procedimientos. Hay dos formas que se pueden realizar los procedimientos. Uno, pueden ser los procedimientos algorítmicos, que son los que indican el orden y el número de pasos que debemos hacer para resolver un problema. Por ejemplo, en el campo de la salud, para que una enfermera o un profesional de la salud atienda a un paciente que ha llegado de un accidente, tiene que seguir un protocolo estricto para tomar los signos vitales. Y eso lo tiene que hacer en un tiempo determinado porque ellos saben que si no cumplen ese tiempo, hay un riesgo para la salud de ese paciente. Entonces tiene que haber una secuencia estricta de pasos que siguen. Y eso es un procedimiento algorítmico. El otro es el procedimiento heurístico, que son los que no se aplican siempre de la misma manera, ni de manera automática, ni en el mismo orden de pasos, etcétera, sino que son más bien contextuales. Tiene que ver con el contexto, con la situación a la que se está enfrentando, y aquí, por ejemplo, es la interpretación de un texto. Nosotros no interpretamos un texto de la misma manera, lo hacemos de una determinada forma si se trata de una noticia diario, hacemos de otra manera un texto más teórico, hacemos de otra manera la interpretación de una enciclopedia o de un diccionario. Entonces, el procedimiento heurístico tiene que ver más bien con el contexto y la forma como encaramos el abordaje de esa acción. Esto supone entonces que para el aprendizaje de los procedimientos se incluyen las estrategias, las destrezas, las técnicas que importan actividades de ejecución manual, manipulación de instrumentos, representación gráfica, expresión plástica, confección de planos, lectura oral, escritura, manejo de instrumentos, realización de juegos, ejercicios gimnásticos, coordinación verbal, gestual. Entonces, para estas acciones necesitamos hacer una articulación entre nuestro cerebro, la información que disponemos en nuestro cerebro y conectado con nuestro cuerpo, con los miembros, con aquellos sectores, aquellos sentidos de nuestro cuerpo que van a actuar en concreto. Y para eso se requiere pues que existan condiciones necesarias para hacer la acción concreta y necesita del acompañamiento del docente al momento de realizarlas. Y finalmente están lo que es el saber ser, es decir, las actitudes, que son fundamentalmente los valores y las actitudes que todas las personas ponemos en juego cuando realizamos una determinada actividad en la realidad concreta en nuestro ejercicio profesional. Los valores importan principios éticos y las actitudes nacen de la disposición de valorar a los objetos, a las personas, a las situaciones y actuar en consecuencia, ¿no? Una disposición a la actuación a partir de la valoración que hacemos de nuestro contexto. Y esto del saber ser se aplica en relación a uno mismo, en relación a otras personas y en relación al medio ambiente. Entonces tiene también un sentido autocrítico el saber ser. Y la forma del abordaje de estos saberes tiene que ver pues con la subjetividad, porque esto está en este mundo básicamente de los valores, las normas y actitudes, y tenemos que promover entonces actividades que permitan la colaboración, el trabajo de interacción en distintas áreas del saber, el interés por determinado tipo de actividades, la formación de valores, de contenido sociocultural, el debate respecto de la valoración de estos valores, y esto lo podríamos hacer a partir de ejercicios simulados, debates sobre situaciones donde se ponen en juego los valores, el análisis histórico, por ejemplo, poner en debate qué hago yo si encuentro un paquete de dinero en un lugar de la cancha en Cochabamba, un lugar donde existe mucha gente pobre, pero también donde existen, por ejemplo, ladrones, y resulta que yo estoy necesitando porque tengo que pagar las pensiones de mi diplomado y no tengo plata porque tengo muchas deudas. Entonces, poner en debate qué haría uno en esa situación permite el abordaje de los valores y las actitudes que cada uno tiene frente a una situación de este tipo. Entonces, con esos parámetros vamos a hacer el ejercicio de entonces cómo redactamos los saberes. Y eso lo vamos a hacer en función de este elemento de competencia. Define los criterios para el diseño del texto, sea escrito, actividades y gráficos,
de acuerdo a los criterios del diseño gráfico contemporáneo. Entonces, yo planteo como saberes conceptuales 3 temas: el diseño gráfico, un acercamiento conceptual; el diseño, arte, pasión o qué, como pregunta para discutir sobre ese tema; y la importancia del diseño para la producción de materiales educativos. En cambio, para los saberes procedimentales, como ustedes se darán cuenta, son mayor cantidad. ¿Por qué? Porque este elemento de competencia o esta unidad es más procedimental, donde tienen que hacer cosas. Otros elementos de competencia con sus unidades serán más bien conceptuales probablemente, y otros podrán ser actitudinales. Entonces, elemento de competencia, el verbo define el peso que uno le va a dar a los saberes. En este caso, para los saberes procedimentales, yo propongo como tema la macroestructura del texto, saber hacer un diseño global de cómo va a ser mi texto; la dosificación del texto, gráficos y la luz en el texto, ¿no? Es decir, cómo tengo que ir poniendo los distintos elementos en mi texto. Otro tema será cuándo usar fotografías y cuándo usar dibujos, porque aquí hay todo un debate. Otro tema será el uso del color para mi texto. Otro será los espacios para las actividades de aprendizaje, es decir, específicamente aquellos espacios donde yo quiero que los estudiantes intervengan directamente, dialoguen con el texto. Y otro tema será el tipo de letras y su uso. Y planteo como saberes actitudinales, para esto del diseño del texto, un tema como el gusto por las formas, los colores y el ritmo en textos escritos, aunque sobre gustos no hay nada escrito, pero sí vale la pena un abordaje. Y finalmente, el otro tema, el cuidado con los mensajes que se ponen en el texto, para discutir acerca de esa actitud que debemos tener al momento de escribir un texto, sea escrito o sea de otro formato. Finalmente, tenemos este cuadro que resume lo que hemos estado trabajando y es lo que tienen que hacer como tarea ahora, y nos permite ver ya en global lo que hemos planteado. Entonces, para esta asignatura de la producción de textos educativos, para este elemento de competencia, yo tengo el siguiente gráfico. Para definir los criterios para el diseño del texto, de acuerdo a los criterios del diseño gráfico contemporáneo, están los 3 tipos de saberes: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y están también los criterios de desempeño. 4 que he formulado, pueden ser más. Y si ustedes se fijan, estos criterios de desempeño se vinculan con los saberes. Y la forma de vincular con los saberes es que el inciso del criterio de desempeño se pone al final de los temas con los cuales se va a lograr ese desempeño. Por ejemplo, el diseño del texto se realiza aplicando los criterios del diseño gráfico y referentes culturales. Van a ser cubiertos con los temas básicamente conceptuales, los 3 primeros. En cambio, el criterio de desempeño C, que es el diseño es agradable a primera vista, es decir, tiene que gustar, tiene que entrar por los ojos, va a ser desarrollado por los temas de los saberes actitudinales. Entonces, si yo planteo criterios de desempeño que me van a permitir verificar que el elemento de competencia está siendo logrado, entonces esos criterios de desempeño tienen que ser absolvidos o desarrollados o logrados con los temas de mis 3 tipos de saberes. No puedo tener un criterio de desempeño que esté al aire, o no puedo tener saberes en mi diseño que no apunten a ninguna parte. Se supone que estos saberes tienen que dar articulados el elemento de competencia. Y luego están las evidencias que yo he formulado tanto de producto como de desempeño y que me van a permitir precisamente verificar el cumplimiento de los criterios de desempeño. De este modo, al final de todo este proceso, pues podremos tener unos textos educativos para aplicarlos en nuestras asignaturas, en nuestras materias, en nuestros módulos, etcétera, de manera tal que respondan, sean útiles al perfil profesional de la carrera donde estoy enseñando, a la competencia de la asignatura, de mi asignatura, que sean útiles al docente, que sean útiles a los estudiantes
y que también en lo posible sean pues agradables para su lectura, para el trabajo en aula y para su revisión de cualquier persona que quisiera ver ese material, ¿no? Entonces yo incorporaré elementos en un texto recogiendo la problemática, el perfil, lo que me interesa, lo que yo he visto, etcétera, etcétera, y lo plasmaré en el texto educativo. Con esto, espero que ustedes puedan tener mayores elementos para desarrollar la actividad número 9. Y me despido hasta el siguiente video. Muchas gracias.